de la educación ambiental en la implementación del reglamento para gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes en el Colegio Gabriel P.I.R. ¿Qué entendemos nosotros por importancia de gestión de residuos sólidos? Nosotros decidimos hacerlo en un lugar pequeño para tener datos reales de lo que está pasando en nuestra población, ¿verdad? Porque como está pasando en ese pequeño colegio, nos está pasando en todo el pueblo de Chimaltenango, en toda Guatemala. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos una educación realmente ambiental, no tenemos una educación de cómo debemos gestionar nuestros residuos. Somos Universidad Regional de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, técnicas de estudio e investigación. Como expositores, mi nombre es Pamela Méndez para servirles y Daniel Ramírez. Los investigadores está Daniel, estoy yo, está Andrea Patal. Conforme los voy a ir mencionando, se pueden de pie por favor para que puedan conocer. Andrea Patal, Gloria Solís, Joel Morales, Rosalba Bock, Marlene Abad y José Ramírez. Los antecedentes del Colegio Gabriel P.I.R. pues es una institución privada que cuenta con alrededor de 60 estudiantes, no es muy grande, modalidad virtual y también cuenta con modalidad presencial. El enfoque es cristiano, constructivista y promueve la formación de ciudadanos conscientes, fomentando valores y a la mejora del entorno social y el animal. El objetivo de este estudio fue como evaluar la educación ambiental, ver cómo incide a la aplicación efectiva del Reglamento Nacional de la Gestión de Residuos que está en el Acuerdo Gubernativo 164-2021 en el contexto del Colegio Gabriel P.I.R. Los métodos que utilizamos y el enfoque fue un enfoque mixto. ¿Por qué mixto? Porque tuvimos una investigación de escritorio, porque nos sentamos a leer libros, documentos, en donde nos decían cómo realmente era la gestión de los residuos, y asimismo también tuvimos presencial. Nosotros nos dirigimos al colegio en sí para ver cómo estaban gestionando ellos sus residuos. Tuvimos varias entrevistas, eso entra entre los instrumentos, las técnicas. Tuvimos entrevistas, tuvimos cuestionarios, tuvimos el método de observación también. Tomamos el tiempo de ver cómo los alumnos, qué hacían ellos con la basura. Algunos la guardaban en la mochila, otros la tiraban en el suelo, otros se la echaban en la bolsa, y así diferentes formas de gestionar la basura y los desechos en ese establecimiento. Pues acá podemos ver los diferentes tipos de contaminación, como el agua, que es el problema principal de contaminación por aguas residuales, el aire, emisiones industriales, deforestación y suelo por falta de educación forestal, acústica y lumática, ruidos industriales y vibraciones denunciadas, desechos sólidos, basureros y basureros clandestinos por falta de conocimiento de cómo resolver y cómo clasificar la basura. La situación en el colegio P.I.R. es la situación que realmente nosotros vivimos en Guatemala. No tenemos conocimiento de cómo debemos de clasificar la basura, ¿verdad? Dónde van los desechos sólidos, los desechos líquidos, los reciclables, los no reciclables. En el colegio nosotros nos pudimos dar cuenta, es una pequeña muestra, se puede decir así, de Chimaltenango, que no tenemos esa educación de cómo gestionarlo, ¿verdad? También nos dimos cuenta que los maestros, los docentes, en muchos casos, por ejemplo, tuvimos una entrevista con el director y él nos decía, de todos modos la basura solo se va a tirar y en el basurero no la clasifican, porque él no tenía el conocimiento realmente que en un basurero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el basurero de la zona 3 de la ciudad capital, en el de Zaragoza y en el de Chimaltenango,
realmente hay personas que se dedican a eso, a clasificar la basura, y realmente el director estaba mal informado de que él decía que todos se iban juntos y todos iban a un barranco y ahí se queda todo junto, cuando realmente no es así. Pues acá en esta gráfica podemos ver en la primera que dice de que el 80% recibieron educación ambiental, más el 40% clasifica adecuadamente la basura. Podemos ver de que aunque la mayoría tiene conocimiento de cómo clasificar, entre comillas, la basura, no todos cumplen con lo que se debería hacer. En la siguiente diapositiva tenemos falta de educación ambiental. Pues algunos decían que sí tenían conocimiento y a la vez decían que no, entonces por eso la gráfica que decía falta de educación ambiental, falta de recursos, el 33.3%, falta de interés, que sería el 33.3%. De la siguiente, por favor. Yo ahí no miro mucho, perdón, no sé, estoy ciega. En esta podemos ver que actividades para la educación ambiental, los alumnos nos pudieron dar ideas el por qué se puede hacer para mejorar el conocimiento y el mejorar la práctica de cómo clasificar la basura. El 60% dijo de que era recomendable hacer talleres prácticos y campañas de reciclaje, el 33.3%, y charlas educativas igual el 33.3%. En las observaciones, como ya les comenté en un principio, nosotros tomamos el tiempo de ir al colegio a observar realmente el lo que hacían. Nosotros pudimos notar que no tenían contenedores de basura, tenían tal vez unos 2, 3, pero de esos 2, 3 que tenían no contaban con las medidas que son, por ejemplo, el verde, el blanco y el negro. No sabían para qué servía cada uno. Falta de supervisión, los maestros realmente en la hora de receso ellos se desaparecían. Entonces los jóvenes y niños que habían allá, ellos hacían lo que ellos querían. Entonces faltaba el control de los estudiantes, de los maestros hacia los estudiantes, para poder gestionar los residuos. Como recomendaciones, podemos ver que podemos tener programas de continua construcción ambiental, brigadas ecológicas estudiantiles, señalización clara y campañas internas, alineación formal con el reglamento 164/2021, el poder hacer correctamente y poner en práctica el reglamento 169 del 2021. Nosotros, para poder aportar nuestro granito de arena hacia la sociedad, nosotros les dimos una pequeña capacitación, una pequeña charla a los jóvenes y a los maestros, incluso habían practicantes de otros establecimientos ahí. Les dimos una pequeña capacitación de cómo tenían de gestionar sus residuos, una pequeña educación o retroalimentación, porque todos desde pequeños considero que nos vienen enseñando que la basura va en su lugar y cositas así. Entonces dimos una retroalimentación hacia los docentes y los administrativos de ahí, y una pequeña capacitación a los alumnos de cómo deben gestionar su basura. Asimismo hicimos una donación de 3 botes de basura para que ellos comiencen a conocer realmente cómo se gestiona la basura y los residuos sólidos, para que los lleven ellos a sus hogares. Y me imagino que más de algún otro que estuvo ahí con nosotros fue a su casa y le dijo: mamá, en el colegio me enseñaron esto y esto, pongámoslo en práctica nosotros, compremos 3 botes de basura. Y ese fue nuestro pequeño aporte a la sociedad. Ahora bien, nosotros como investigadores también queda en nosotros el poder también apoyar al medio ambiente, en poder conciencializar, se podría decir, la basura, clasificar la basura en su lugar. De aquí a cuántos años queremos nosotros ver a nuestro mundo bien, a nuestros hijos queremos entregarle un ambiente sano, el poder. Bueno, para la pandemia se utilizaron muchas mascarillas, pero aquí a un tiempo nosotros vamos a tener que usar mascarillas, haya o no haya pandemia, por el aire que se va a respirar, ya no va a ser puro. Entonces, esa fue nuestra y aquí están los anexos.
Así mismo, pues nosotros como grupo y como los productores queremos hacer una mención especial a Andrea, porque gracias a ella fue la que nos estuvo apoyando en todo momento, fue nuestra coordinadora, que aparte de ser coordinadora fue una buena líder y nos ayudó a poder trabajar en grupo, en conjunto. Creo que entre nosotros nunca hubieron ningún conflicto de nada, y pues en todo momento pudimos trabajar de la mano de ella y de Dios primeramente. Entonces les pido que le brindemos un fuerte aplauso.